Bienvenidos a Frente al Fogón, un podcast en el que semanalmente contaré relatos con temas tales como terror, casos paranormales, de crimen real o simplemente historias interesantes que espero disfrutes tanto como yo. Este es el episodio 1 de este podcast. Tengo un invitado, Johnny, yo soy Hola. Juan, y bueno, les queremos hablar de un caso que nos pareció bastante interesante, que tiene que ver con abducciones alienígenas a una persona que es oriunda de La Pampa, Argentina. Para hablar de este caso, nos remitimos a General Pico, provincia de La Pampa, ubicada en Argentina. El 2 de marzo del año 2006, aproximadamente a las 21:30 horas, Sergio Pucheta, cabo de policía con 5 años de experiencia en la fuerza y 31 años de edad, llamó al cuartel general pidiendo asistencia. Él indicó que había, cito, algo raro, unas luces extrañas, y luego se dispuso a hacer una investigación en un lugar llamado Cruce de las Cañas, a 20 kilómetros al sureste de General Pico. Después de estas llamadas, perdió toda comunicación con Pucheta y 15 minutos después llegó la primera patrulla, la cual encontró la moto de Pucheta, su casco, su handy, su arma y parte de su uniforme. Todo esto estaba tirado en el piso. Se comenzó, digamos, una búsqueda intensiva por efectivos de comisarías dependientes de la unidad regional número 2 a cargo del comisario Roberto Ayala. Después de aproximadamente 10 horas de búsqueda sin éxito, a través de una noche y madrugada lluviosa, se unieron a la tarea las fuerzas del comisario general y el ministro de Seguridad, de Gobierno y de Justicia. La primera señal de que algo extraño estaba sucediendo era que sus huellas, después de miles de metros, habían desaparecido, como si lo hubiesen levantado. Después de 18 horas aproximadamente de búsqueda, fue encontrado por un agricultor en estado de shock y posición fetal dentro de una zanja a 20 kilómetros al sur de donde estaban sus cosas, en una zona conocida como el Triángulo, ubicada entre las ciudades de Trilí y Quemú Quemú. Es decir que por más de haber buscado durante 18 horas en una superficie que era solo de 20 kilómetros a la redonda, tampoco lo encontraron. O sea, si bien fue rápida la actuación de la policía, no lo pudieron encontrar en una Sí, superficie sí, de 20 kilómetros, ¿no? la verdad que eso lo hace bastante extraño para mí. Pero bueno, el primero en acercarse a la escena fue el comisario Roberto Ayala, quien declaró, cito, al momento de nuestra llegada al lugar, el productor agropecuario, o sea, quien encontró a Pucheta, estaba en medio de la calle, permaneciendo lejos de Pucheta, que seguía en posición fetal al costado oeste del camino. Esto fue lo que dijo el hombre. El inspector vio algo que lo llevó a desarmar la pistola, el handy y dejar caer su teléfono celular. Y bueno, esto alienta una de las hipótesis barajadas desde el principio, que era justamente la de una abducción, digamos. El testigo realizó mecánicamente algunos movimientos. De acuerdo a su relato, intentó alejarse del lugar porque, cito, ellos lo perseguían. Me siguieron toda la noche. Estas fueron palabras textuales que él dijo. Lo invitaron a relajarse realizando el ejercicio de respirar por la nariz y exhalar por la boca. Y de poco, bueno, Pucheta se distendió y revisaron sus manos, las cuales estaban totalmente normales. Lo mismo con su cabeza, todo parecía estar normal. Pucheta sí dijo que le ardían los ojos. Cuando estiró sus piernas, empezó a contar, perdón, que, cito, me siguieron toda la noche. Él siempre insistió con ese relato de que lo estuvieron Claro. siguiendo toda la noche. Cuando se dispuso a investigar, lo empezaron a seguir, a seguir, a seguir. Cuando le preguntaron quiénes lo habían seguido, dijo que eran dos, que tenían los ojos rojos, muy rojos, y su cuerpo era transparente. Contó que con los ojos le hacían doler la cabeza y le decían lo que tenía que hacer. Le hicieron Mm. hablar por teléfono para avisar a esta gente y le dijeron que esta noche te vienen a buscar. Eso fue lo que le dijeron a Pucheta y estas entidades, digamos. Desde ese momento en el que llamó para avisar, claro, llamó para avisar que iba a investigar esas luces, le dijeron esto anterior. Cuando le preguntaron por el arma, solo dijo que, cito, me siguieron toda la noche. Él insistió Claro, muy con que mucho lo... con ese relato de que esa noche lo iban a ir a buscar, se lo iban a llevar. También contó que le ardían mucho los dedos de las manos y los pies, aunque no presentaban así anormalidades, salvo los pies por haber caminado, porque bueno, ahora vamos a ver que estuvo caminando mucho. Y contó que con la ayuda de alguien se pudo sacar los borseguíes y las medias. La planta de sus pies sí presentaba signos de que se había caminado mucho y tenía ampollas debido a la transpiración de estos.
Al rato llegó la ambulancia y él se levantó y cubriendo su rostro con los antebrazos, cuando llegó a la camilla se puso boca abajo, como si no quisiera que le vieran el rostro, porque posiblemente le molestaba la luz o síntomas del estado de Claro, shock en el que había se quedado encontraba. como aturdido. Claro. Y hasta este momento Pochetta se había comportado de una manera regular, buena y no registraba problemas físicos ni psíquicos. Él estaba casado con su mujer, quien estaba en avanzado estado de embarazo, y según sus compañeros de trabajo, es una persona normal. Era dueño de un cibercafé, porque bueno, se acuerdan de que le dije que era del año 2006, que los cibercafés eran Claro, algo muy normal. existían. Claro. Y no contaba con problemas económicos mayores, o sea, no tenía, era una persona totalmente normal, digamos. Al parecer, lo único que podría traer algo de claridad a este caso es que hacía unos días había reportado él mismo las luces en su zona. Hasta le sacó fotos con su celular y todo. Que bueno, en la página ahí voy a colgar las fotos para que los vean, porque están bastante interesantes. Y bueno, esta zona como una zona de constantes avistamientos de luces extrañas en el cielo. Probablemente pues sea un lugar así desolado, bastante Sí, en una planicie. claro, donde las ondas, digamos, electromagnéticas son distintas a las que hay acá. Claro. Entonces se pueden dar este tipo de cosas. Tuvieron a Pucheta, a todo esto, 24 horas en un hospital, pero no hay documentación sobre sus niveles de radiación, lo que hace de este caso uno bastante extraño, porque cuando te abducen siempre te queda radiación en el cuerpo. Queda, O sea, en los claro. casos de que hubo, a la gente le ha quedado. Hay otros casos de que en los cuales a lo mejor hablaremos en otro episodio, pero le han quedado así un nivel de radiación que no era normal. Claro. Y fue justo después de eso, digamos. Ujú. Bueno, revisaron a Pucheta completamente, luego de haberle quitado la ropa, y le preguntaron si quería un sedante, lo cual fue respondido negativamente por Pucheta, quien ya tenía sueño, y muchas de las preguntas que le hicieron quedaron inconclusas, ya que él insistía en que tenía sueño. O sea, Claro. se fue a dormir, digamos, y dijo, bueno. El tema de los ojos rojos en estos seres es algo muy frecuentemente relatado por personas de la década de los años 90, lo cual deja ver un cierto grado de, entre comillas, agresión debido a las secuelas causadas a testigos. Claro. Dolor de cabeza, de cuerpo, darte órdenes, viste, sí, hacer todo contra tu voluntad. Ujú. Esto fue también descrito en otros casos, como en el que intervino el comisario David Gallego de la comisaría de Telen, La Pampa, a finales de los años 90. El 14 de mayo de 2013, según la resolución 383 publicada esa semana en el boletín oficial, pasaron a Sergio Pucheta a retiro obligatorio, porque desde ese momento él no pudo volver a trabajar como policía, o sea, a raíz del trauma que le Claro. generó la experiencia. Como que lo jubilaron. Lo jubilaron a esa edad así muy de joven porque le pasó esto y fue algo muy fuerte, es como la tomaron, Sí. bueno, No volvería al campo, digamos. exactamente. Como dato complementario, Kiki Mario, quien es un investigador del Centro de Estudios OVNI, manifestó que en las inmediaciones de la Barrancosa, una de las pocas que no conocía de esa provincia, aparecen luces extrañas. También remarcó que, entre comillas, hay muchos lugares en los que se están viendo estas luces extrañas de las que se desconoce el origen. Dijo que, cito, evidentemente algo está pasando. Y bueno, él fue muy desprestigiado, digamos, por la prensa, tanto como por sus propios compañeros. Según cuenta el investigador argentino Fernando Silva Hildebrandt, el cabo Pucheta fue dado de baja al ser considerado no apto para cumplir con sus obligaciones. Cito, se le ha tratado mucho tiempo como si estuviera fuera de sus cabales, como si fuera un loco, pero esa no es exactamente la realidad, porque yo he podido hablar con Pucheta en las últimas horas. Hablé con él y es una persona normal, sencilla, que quiere estar tranquilo y que me dijo que personalmente sí le afectó mucho más lo que pasó después del evento que el evento en sí. Este investigador señala que Pucheta, después del hecho, se refugió en su círculo más íntimo y cercano y que debido a los ataques dados por ciertos sectores ha preferido no tener contacto alguno con la prensa. Cabe recordar que según Ayala y Hildebrandt, este no fue el único caso vinculado a los fenómenos ovnis en aquella zona. Se habla de extrañas luces en los cielos, de mutilaciones de ganado
y el suceso de unos cazadores que dijeron ver unas luces que alumbraban un monte como si estuviera de día, en plena noche. Algo me parece que puede que oculten, a lo mejor Sí, sí, para sí, no sí, tener tanto quilombo con la prensa, digamos. claro. Bueno, y vamos a hablar ahora de los tipos de encuentros cercanos con ovnis, que es algo que, bueno, que hay muchos casos y que crean o no, existen y están ahí afuera. Mira, un lugar. Ahí va. En ufología u ovnilogía, un encuentro cercano es un evento en el cual una persona es testigo de la presencia de un objeto volador no identificado, por su sigla ovni, y en ocasiones de sus hipotéticos ocupantes. Esta terminología y el sistema de clasificación que subyace en ella fueron inventados por el astrónomo y ufólogo estadounidense Joseph Allen Hynek, nacido en el año 1910 hasta el año 1986, y apareció por primera vez en un libro escrito por él en 1972, que es una obra esencial si están en el tema así del espacio. O sea, él inventó, digamos, todo esto porque ha visto cosas, digamos. En esta obra, él introdujo los tres tipos básicos de encuentros posibles. Las categorías adicionales que vinieron después fueron agregadas posteriormente, pero no son aceptadas universalmente por todos los ufólogos. O sea, estas tres son, digamos, las como el canon de los encuentros cercanos. Claro, El resto sí, son sí. como incluso Fabio Serpa, Sí. argentino que investigaba todo este Sí, sí, fenómeno. sí. Él tenía un tipo de clasificación también que él había hecho en base a Jaime, Claro. como, pero las que van son, digamos, esas tres. El nombre de la película de Steven Spielberg, esto bueno es un dato random, Close Encounters of the Third Kind, Encuentros cercanos al tercer tipo, de 1977, está basado en la escala original de Hynek. Los avistamientos a más de 150 metros o 500 pies de distancia son clasificados como discos diurnos, luces nocturnas, informes visuales o por radar, etc. Los menores a esa distancia se clasifican en los distintos subtipos de encuentros cercanos. Hynek y posteriormente otros autores argumentan que los encuentros cercanos auténticos deben darse a esa distancia aproximada como máximo, para así reducir y posteriormente eliminar la posibilidad de confusión de una aeronave convencional o algún fenómeno meteorológico como nube de forma inusual o sideral como el caído de un meteorito o de una estrella fugaz. Bueno, el encuentro cercano del primer tipo implica el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser platillos o discos voladores, o también objetos volantes en forma de cigarro o de habano, que se han reportado también. Luces extrañas es otro. Y por último, objetos aéreos que parecen ser demasiado avanzados como para proceder de tecnología, digamos, Claro, humana. sí. Que se mueven un poco más rápido, que no es lo mismo que ver Como un los últimos avión videos que salieron que desclasificó la CIA. Me parece No, no he visto, que no he visto. o la CIA o uno de ellos desclasificaron videos en los que había naves que los militares seguían y que iban muy rápido para hacer Claro, para poder seguirlo, para detectar. dice esto no es nuestra, Claro, esto no está hecho por nosotros, claro. ¿viste? No pertenece a tecnología o forma A tecnología humana, digamos. forma de moverse, porque yo creo que no es lo mismo que algo que funcione a combustible que algo que funcione por no sé, ondas Sí, electromagnéticas. con litio y magnético, claro, Claro. o radiación. Encuentro cercano del segundo tipo. Este tipo de encuentro cercano corresponde a la observación de un ovni junto a evidencia física de su aterrizaje o, en su defecto, de efectos físicos sobre una superficie. Puede implicar calor o radiación, daños al terreno o a la vegetación, animales asustados, parálisis humana, interferencia a los motores, por ejemplo de automóviles, o a la recepción de las ondas hertzianas provenientes de transmisiones radiales o de tele abierta. En este último caso, el testigo puede llegar a experimentar una pérdida de tiempo. En el encuentro cercano del segundo tipo se observa el ovni interactuando con el entorno y frecuentemente con el testigo. La presencia del ovni debe establecerse en el mismo sitio en que se advierten los efectos físicos.
Estos encuentros son de interés particular para los científicos que pueden en cierto sentido traer el ovni dentro del laboratorio, entre comillas, porque hay pasto quemado y muestras de tierra alterada. Entonces pueden ser digamos, examinados para poder saber qué causó las Claro. quemaduras, qué presiones fueron necesarias para producir las huellas en el Ujú. suelo y comprobar qué cambios químicos tuvieron lugar en las muestras de tierra afectadas. Claro. Te da como un poco de Si se ha base. secado, cien- ¿por qué se secó? ¿Por qué razón? Claro. Se cree y atribuye, pese a que ha sido demostrado como falso, que los famosos círculos en los cultivos, ¿viste? Que hay muchos Sí, casos famosos, aparecidos en gran parte del planeta, sobre todo en Gran Bretaña, desde fines de los años 80, pertenecen a esta categoría, a la segunda categoría. El encuentro cercano, del tercer tipo, y el último, de Hynek, es la observación de un ovni junto a entidades biológicas llamadas originalmente seres animados por Hynek. Él escogió a propósito esa denominación relativamente vaga, evitando términos alternativos como extraterrestres o alienígenas, Aliens. o claro, aliens. Así no dar ninguna opinión personal no fundamentada acerca del origen o naturaleza de aquellos seres. O sea, muy bien lo que hizo. Incluso Hynek, él escribió en su libro de 1972 que sentía disgusto por ese tipo de informes, pero que sin embargo sentía la obligación científica de incluirlos, ya que si bien representaban una pequeña minoría de los encuentros alegados con ovnis, se trataba de un porcentaje mensurable de ellos, o sea que había que incluirlos. Claro. Bueno, después hay subtipos de Bloecker, que fue un ufólogo también. Ted Bloecker propuso dividir los encuentros cercanos del tercer tipo de la escala original de Hynek en 7 subtipos específicos, siendo el uno una entidad biológica extraterrestre o EBE, como le llamaremos de ahora en adelante, observada dentro de un ovni. El segundo es una EBE observada tanto dentro como fuera de su nave. La tercera, una EBE observada fuera del ovni, no entrando ni saliendo del mismo. El cuarto es la observación de una EBE, pero sin poder divisar su nave. No obstante, este subtipo implica el reporte de actividad ovni en el área en un momento cercano en el tiempo. El número 5 es la observación de una EVE también sin divisar su nave. A diferencia del subtipo anterior, el número 4, no se debe haber reportado actividad ovni en ningún momento cercano al incidente en cuestión. Es solamente la observación, la pura observación. El número 6 tiene que ver con que no se ha visto nave ni entidad alguna, pero el sujeto experimenta algún tipo de comunicación inteligente vía telepática o extrasensorial. Claro, eso es lo que yo pensaba un poco con lo que había pasado con Pucheta. Que él tuvo Para como mí tuvo una que ver un poco con eso, especie de con eso también. telepatía Porque le dijeron sin hablarle de que se le iban a llevar, claro, de que lo estaban buscando, que lo siguieron todas las noches. que lo siguieron, se lo querían llevar. Y bueno, y esto, el punto 6 digamos, equivale a lo que algunos autores posteriores a Hynek definen como encuentro cercano del quinto tipo. Y el séptimo, o secuestro, o abducción, como se lo conoce, por lo que en este caso este subtipo equivale directamente a un encuentro cercano del cuarto tipo. Los subtipos 4, 5 y 7, al no incluir el avistamiento de nave alguna, pueden considerarse como no estrictamente relacionados al fenómeno ovni. Hay una extensión más allá de la escala de Hynek que habla del encuentro cercano del cuarto tipo, que se puede o sea, abrir en dos variantes. Sí, sí, sí. La primera, y la principal y más difundida, que involucra el secuestro o abducción de un ser humano por parte de supuestos seres que son de otro planeta. La segunda es la variante secundaria, valga la redundancia, en la que una persona voluntariamente aborda una supuesta nave alienígena. Claro. Se mandó a la nave. Claro. Es lo que comúnmente se conoce como raptos o abducciones, precedido muchas veces por las llamadas visitas de dormitorio por parte de los mismos seres raptores.
Uno de los mayores estudiosos de las abducciones fue el doctor John Edward Mark, prestigioso psiquiatra de Harvard, quien analizó cientos de experiencias reales. Ahora, experiencias tipo como de hipnosis por ahí, que por una misma Sí, hipnosis te llevan a un lugar y de claro, ahí. encuentro cercano del quinto tipo, dentro de esta clasificación, fue creada por Stephen M. Greer del Grupo Centro para el Estudio de Inteligencia Extraterrestre con sus siglas CSTI. Esta es tal vez la categoría más polémica y cuestionable, ya que es muy difícilmente contrastable e involucra el contacto telepático y consciente y voluntario con supuestas entidades biológicas de otro planeta. Quienes alegan haber realizado este tipo de comunicación mental o extrasensorial se autodenominan contactados. Esto ya viste que se aleja un poco de lo que era. Sí, El encuentro cercano del sexto tipo es la muerte de un humano o de un animal relacionado con los avistamientos de ovnis, aunque esto también puede entrar dentro de lo que sería un ejemplo de un encuentro del segundo tipo. El encuentro cercano del séptimo tipo es la creación de un híbrido humano ok. extraterrestre. Es muy loco, tanto como por reproducción sexual o métodos artificiales. Claro. Habla de un cráneo humano con malformación, Una especie de probablemente mutante. perteneciente a un niño que murió como resultado de una hidrocefalia congénita, aunque hay pseudoarqueólogos y ufólogos como el paranormalista Lord Pye que le atribuyen un origen extraterrestre, digamos. Está el encuentro cercano del octavo tipo, que este lo creó un ufólogo argentino, Orlando Jiménez Azán, que es el fundador de la Agrupación Tucumana de Información del Fenómeno OVNI, ATIFO por su sigla, que indica que el octavo tipo de encuentro es aquel que se produce cuando las personas se encuentran conectadas permanentemente con seres de otros planetas. Este tipo de encuentros se diferencia del encuentro cercano del quinto tipo porque para poder contactarse requiere de una preparación previa, ya sea a través de meditación, de ubicarse en un lugar geográfico determinado o cualquier tipo de prerequisito al contacto. Este encuentro del octavo tipo versa sobre la conexión permanente, también telepática, entre seres de otros planetas y personas terrícolas, en la que existe un flujo de intercambio de información que permite a estos seres poder comunicarse uno con el otro cada vez que lo deseen. Y esta conexión se produce porque así lo ha determinado el ser del otro planeta. O sea, como que escoge a la persona con la cual va a mantener esta conexión. Claro. Es como que ellos usan un epicentro energético, por ejemplo, porque saben que de Porque esa saben forma que en puede ese que... lugar tienen más chances de Claro. poder comunicarse con este tipo de entidades. Y el encuentro cercano del noveno tipo fue definido por el ufólogo olavarriense, también argentino, Daniel E. Fernández, director fundador de la Organización de Estudios Ovniológicos, ODEO por su sigla, de Argentina, hijo del fundador del Centro de Investigación y Observación de Movimientos de Naves de Origen Desconocido, CIOMNOD, esto fue fundado en 1967 en Argentina. Ex integrante del CIO Olavarría, dirigido por el ufólogo Mariano Lara y participante del ICOU Investigadores de Campo OVNI Unidos, fundada por el ufólogo Luis Burgos. Indica que, a diferencia de lo expuesto en los tipos de encuentro 2 y 6, que involucrarían la muerte de un ser humano por impericia o un acto deliberado y espontáneo de autodefensa, un hecho casual, involuntario y o fortuito por parte de los abductores, el noveno tipo de encuentro es aquel que se da cuando un ser humano es abducido con el fin de extraerle órganos, tejidos blandos y tejido hemático, mediando, o sea, siempre con violencia, por succión, Claro. perforaciones, cortes, introducción de elementos punzocortantes en las cavidades del cuerpo por cualquier medio o tecnología en vida del humano, sin Claro. posibilidades del humano de poder defenderse o hacer algo, y aportando un dolor tan insoportable que deviene en la muerte por paro cardiorrespiratorio de la víctima. Por lo que infiere homicidio calificado por con premeditación y Sí, alevosía. claro, como planeado y quería... Y Claro. claro, el fin de este tipo de abducción es sustraer partes del cuerpo y quitar la vida a la persona de manera inmisericordia e ignorando deliberadamente su sufrimiento. Caso documentado, Guarapiranga, ocurrido en Sao Paulo, Brasil,
en 1994 y documentado oficialmente de manera profusa con fotos y autopsia, que también les pondremos en la página. Genial. Y bueno, este fue el primer episodio de Frente al Fogón. Fue una historia bastante interesante, me parece. Y bueno, como siempre está la gente que cree o que no cree en este tipo de entidades, pero hay muchos casos y bueno, queremos contárselos Sí, para que lo sepan, hay porque que la ser verdad que están muy consciente que interesantes, que hay cosas que no podemos percibir. Tanto infrarrojos como ultravioletas están fuera de nuestro alcance y ellos se podrían manejar tranquilamente en esa frecuencia, entonces podríamos ser ciegos ante ellos. Entonces no hay que ignorar la posibilidad de que probablemente existen. Más allá de que cada uno tenga obviamente su opinión sí, su y opinión todo, que es igual de o sus válida que la de todos. creencias. Exactamente. Así que bueno, lo dejamos con el primer episodio. Excelente primer episodio. Los invitamos a ir escuchando el podcast. Ahí el señor tiene muchos más episodios para ofrecer y bueno. Ya vamos a hacer un canal de YouTube. Suscríbanse en Spotify. Vamos a estar en todas las redes pronto. Pero bueno, este es el primer episodio, así que ahí lo dejamos con eso. Un saludo. Se ven